Muy buenos días, señoras y señores, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida una vez más a este tu espacio donde reflexionamos juntos el Evangelio todos los días. Eh, Hoy es viernes 9 de abril del año 2021. Se fue la semana así volando. Cuando estamos trabajando, cuando estamos en proyectos, fíjate que no he alcanzado a cumplir todos los proyectos que tengo planeados para el canal y a veces nos frustra, pero pues estamos a todo, estamos dándole durísimo a esto y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Le damos las gracias por acompañarnos. Ya estamos a un día de terminar la semana, viernes. Espero y hayas tenido una rica y agradable noche. En este caso, pues a mí no me pasa así porque hace muchísimo calor y yo soy enemigo de la calor. Estamos aquí tempranito con lo fresco de la mañana, pero aún así está haciendo mucho calor. Sin embargo, pues eso no impide que estemos con ánimo, con ganas, con energía para predicar y platicar y reflexionar el Evangelio. Así es que vámonos a empezar, eh, como siempre, invocando al Espíritu Santo para que nos abra el entendimiento para poder hablar acerca de las Escrituras. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. También pedimos la intercesión de la Reina del Cielo, la Virgen María, para que nos ayude y le diga a su Hijo que nos asista, ya que lo que le pida a su madre a su Hijo no se lo niega. Vamos a aclamar a ella diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como siempre, pedimos la intercesión de los santos doctores de la Iglesia: San Atanasio, Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, San Buenaventura, San Benito Abad y todos los santos sabios de la Iglesia que no puedo nombrar porque es una lista inalcanzable. Pedimos también a ellos que intercedan por su servidor y por ustedes para que podamos sacar provecho de estas reflexiones. También nos encomendamos a Dios, todos los que vamos a ver este video, tanto ustedes como yo, para que Dios nos asista, para que Dios cure nuestras almas y sobre todo nos lleve a la casa del Padre. Esa es la mejor meta a la que aspira el católico. Vamos a rezar un Padre Nuestro, como ya es costumbre, por todos nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Ok? Vamos a pasar al Evangelio para darle lectura y sacar la reflexión del día de hoy. Ahí está la cita arriba. Es de San Juan, capítulo 21, versículo 1 al 14. A ver, aquí vamos a acercar un poquito. A preparar, ¿ok? ¿Listos? ¿Estamos listos? Órale pues. Dice lo siguiente: en aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se les apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos le contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca
y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompía la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos y después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. A ver, hay evangelios donde el Mesías confronta, por así decirlo. Hay evangelios donde el Mesías nos llama la atención a los que lo seguimos. Yo me considero un seguidor de él. Y hay otros donde alienta. Entonces, eso hay que reconocerlo, porque pues, no nomás es tirano y dale y dale, sino también hay evangelios que reconfortan. Y este es uno de ellos. Fíjate que Jesús, si no se hubiera aparecido tantas veces después de su resurrección, no hubieran tenido fuerza sus apóstoles para continuar con esta misión. Lamentablemente en estos tiempos volvemos a caer en esas tonterías de decir que Jesús es un espíritu que no pudo resucitar en cuerpo y así como era, sino que resucitó en nuestros corazones. Eso dicen los teólogos, cosa que es mentira. Jesús alienta, Jesús se presenta en medio de ellos, Jesús les da todo lo que necesitan para enfrentar la dura misión que se les espera después que Él vaya al cielo. Lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, lo que sufren. Y imagínate lo que no se escribió. Imagínate qué importante, cuántas cosas no pasarían que no se escribieron en los libros. Bueno, vámonos a analizar el Evangelio un poquito. Y aquí hay algo muy interesante. Todo es bonito en este Evangelio. Bueno, en todos. Pero me refiero a que todo es confortable. Dice que en aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, ¿no? Fíjate bien lo que dice aquí. Estaba Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Aquí va. ¿Qué nos quiere decir el Evangelio aquí? La responsabilidad de los obispos, la responsabilidad de los cardenales, del Papa en general, es tan grande. Es tan grande como no tienes una idea. Y mucha gente, yo sé que nos tacha de que a veces somos duros o que a veces queremos hacerla como de juzgar. No. Después hablaremos de esto, ¿no? Pero nosotros hablamos claro, con la verdad. Y aquí lo que vamos a hacer énfasis es en decir
la importancia que tienen los obispos y el Papa en la vida de la iglesia. Fíjate lo que dice. Simón Pedro le dice a los demás apóstoles, poniendo el liderazgo, poniendo la delantera, voy a pescar. Y los demás apóstoles le dicen, vamos contigo. La comunión, la unión entre el Papa y los cardenales y los obispos, así debe ser. Sin embargo, no se alejan de su maestro. O sea, no es Pedro el dueño de la iglesia, no son los cardenales, es Cristo. Eso es algo que hay que tenerlo bien clarito. Pedro se fue a pescar. Dice que esta noche no agarró nada. Cuando iba a amanecer, estaba Jesús en la orilla. ¿Qué nos quiere decir el Evangelio con esto? Es Jesús quien viene a rescatar a su iglesia. Es el Mesías el que va a venir a poner orden en su iglesia. No el Papa, no los obispos, no el cardenal. Es Jesús el que viene a rescatar a su iglesia. ¿Tú te fijas? Pedro liderea. Pedro es el que dice vamos a pescar. Pero venían desilusionados, tristes, abatidos. Sin embargo, se les aparece el Mesías y les dice, muchachos, ¿han pescado algo? Entonces dice que ellos le dijeron, no hemos pescado nada. ¿Quién viene a ellos? ¿Ellos van a Dios? No, es Jesús el que viene a ellos. Y esto mismo nos está pasando ahorita en nuestra iglesia. ¿Crees tú que la iglesia va a ir sola hacia Dios? No, es Cristo el que viene a su iglesia. Y entonces Jesús les dice, echen las redes a la derecha de la barca y encontrarán peces. No estaban más que a 100 metros de retirado de la orilla, dice más o menos el Evangelio. Ellos obedecieron. Y dice que llenaron las redes, que no podían jalar las redes. Eran 153 pescados grandes, gordos. A ver, ¿qué pasó aquí? Los discípulos, en este caso el Papa y los cardenales, deben obedecer a Jesucristo. Lo que Jesucristo les manda. Para que pueda dar frutos. Ellos no tenían frutos. Traían la barca vacía. Y si tú llamas la iglesia la barca de Pedro, pues en ese momento la barca de Pedro venía vacía. No habían hecho nada. Estaban toda la noche, habían estado pescando. Y no habían conseguido nada. El éxito era fracaso. La noche fue fracaso para ellos. Fueron a pescar y no encontraron más nada. Sin embargo, viene el Mesías a su encuentro. Y el Mesías les dice, hagan esto, háganlo. Y lo hicieron y los frutos fueron abundantes. A ver, ¿qué nos ha mandado Jesús a hacer desde que se murió a nosotros? Laicos, sacerdotes, religiosas, religiosos, obispos, cardenales, al Papa. Y cuando se hacen las cosas como Dios dice, la iglesia da frutos. Y frutos en abundantes. Cuando la gente obedecemos a lo que Dios nos dice, la iglesia tiene frutos. Frutos en abundancia. La iglesia prospera, la fe florece. Pero cuando no hacemos lo que Dios nos dice, traemos la barca vacía. Entonces la pregunta que nos podemos hacer ahorita es: ¿en verdad que la iglesia está haciendo lo que Jesús dice? No toda. ¿Es verdad que tú como laico haces lo que Jesús dice? Yo como laico obedezco y cumplo la voluntad de Dios. ¿Eso es verdad? Porque siendo sinceros, yo sé que yo me he equivocado y bastante. Yo pienso que tú también. Cuando no cumplimos la voluntad de Dios, siempre nos metemos en problemas. Siempre salimos mal. Siempre sufrimos. Y sufrimos haciendo la voluntad de Dios, en hacerla sufrimos peor. Así de fácil y así de simple. Entonces, si la iglesia
no obedece las órdenes de su maestro, yo no sé de quién las va a obedecer. Si la iglesia no entiende las órdenes del maestro, no las hace vida, pues yo no sé a dónde va la iglesia. O sea, todo ese encuentro que hubo entre ellos, entre la iglesia y Jesús, los llevó a el rendimiento de los frutos, los llevó al triunfo. Pero si tú no sigues como iglesia, como laico, las palabras de Jesús, no vas a llegar a ningún lado. Jesús te invita a que tú obedezcas. Por eso le dice a ellos: muchachos, no han pescado, no hemos pescado nada. Ok, echen las redes así. Ellos obedecieron, tuvieron ese resultado. Posteriormente dice que el que reconoció a Jesús fue el discípulo a quien tanto amaba. No Pedro, fue el discípulo el que tanto amaba. Le dice: es el Señor. Y Pedro corrió, se anudó la túnica a la cintura y corrió a su encuentro de Jesús. Eso es lo que deben hacer los obispos. Eso es lo que debe hacer el cardenal, los cardenales, el papa. Estar en el encuentro, de no andar buscando formar la religión fuera de Jesucristo. No, eso no. Eso no nos lleva a ningún lado. Para muestra un botón, mira los frutos de la iglesia en estos momentos. Las iglesias están vacías. Las misas no hay nada. Se prohíben los cultos. El Papa anda jugando a la diplomacia en otras partes, quedando bien con el mundo, quedando bien con los dueños de este mundo, no con Cristo. Los católicos perdemos la fe. Mira, yo sé que me puedes decir que estoy loco, y está bien, acepto las críticas, pero saca cuentas. ¿Cuánta gente se condena al día? Y multiplícalo por un año, y multiplícalo por el tiempo que lleva este pontificado, y te vas a quedar con los ojos cuadrados. ¿Y qué otra misión tiene la iglesia más importante que llevar las almas a la casa del Padre? ¿Acaso hay una misión más importante? ¿Acaso la iglesia tiene otro sentido más fuerte que llevar los hijos a la casa de su papá? ¿Acaso habrá otra razón de ser de la iglesia más importante que esa? Yo creo que no. Ojalá y me explique si hay. Yo creo que no. Entonces, muy importante que tengas esto en cuenta. Los frutos. Entonces, fíjate, ya para cerrar el comentario del Evangelio, Jesús los llama a almorzar. Les dice: vengan para alimentarlos. Traigan unos pescados de los que ustedes traen y vengan a comer. Les dio pan y les dio pescado. A ver, ¿quién alimenta a la iglesia? Jesús. ¿Quién nos alimenta a nosotros como parte de la iglesia? Jesús. Si Jesús no nos alimenta a nosotros, ¿de qué otra forma podremos sobrevivir espiritualmente? ¿Y qué está pasando por estos pretextos mundiales? Que nos están quitando el alimento y están haciendo que la gente poco a poco deje de ir a los ritos sagrados, que ya sabes cuáles. Eso es lo que está pasando. Por X o Y razón, de una u otra manera, el pretexto sobra. Pero de que nos están alejando de ese manjar, nos están alejando. Y el alejamiento viene desde el gobierno, desde la iglesia también. Y entonces, ¿qué va a pasar con esas ovejas? ¿Acaso podremos encontrar un alimento igual de especial que la comunión? Aunque meditemos, aunque recemos, aunque miremos 1000 misas por internet, ¿encontraremos el mismo alimento que cuando vamos a comulgar? Yo creo que no. ¿Qué pasa cuando una alma no se alimenta? Desfallece, cae en tentación y muere. Esto no es nuevo. El alejamiento, el quitarnos a Jesús Eucaristía,
Es un proyecto que empezó hace muchos años y ahorita estamos viendo algunos de sus frutos. Porque si tú te pones a ver la historia de la iglesia, antiguamente la gente era muy devota a ir a las Eucaristías. Si te pones ahorita, no va ni la mitad de lo que iba antes. Entonces se acabó. Un pueblo que no está alimentado espiritualmente con Jesucristo, que no recibe el pescado y el pan de manos del Mesías, no subsiste espiritualmente. No lo puede hacer. No lo va a hacer. No puedes encontrar la salvación si no te alimentas. No la puedes encontrar. Esto es sumamente peligroso y grave, porque eso es lo que está pasando. Para que la iglesia tenga fruto y fruto en abundante, tiene que alimentar a su gente con el manjar del cielo. Y no lo hace. Y no lo está haciendo. Búscale el pretexto que quieras. Ponle el eslogan que quieras. No lo está haciendo. Quieren convertir la iglesia en una empresa, en una asociación, incluso me atrevo a decir en unas partes gubernamental. China, por ejemplo, es una de ellas. En una asociación de izquierda, eso es lo que quieren convertir a la iglesia. Pero no en la institución de Jesús. En resumidas cuentas, mientras la iglesia no siga la mano de Jesús, nos vamos a equivocar. Tú como laico, yo como laico, ellos como presbíteros y cardenales y obispos, todos nos vamos a equivocar. Si la iglesia no alimenta a su pueblo, no tiene caso que exista la iglesia. Y si no se alimenta el pueblo, muchas almas serán condenadas. Tal vez pues pienses que aquí solo hablamos de cosas tristes, por así decirlo, pero pues no, tenemos que hablar la verdad. Nosotros quisiéramos decir todo está bien, todo va en orden, pero no es así. Esos evangelios son para alimentarnos, para confortarnos, para decir, seguimos a Dios vivo, no a Dios muerto. Seguimos al Dios de los vivos, no al Dios de los muertos. Al poderoso, al Rey, al omnipotente. Seguimos a Jesús de Nazaret, el que se quiso quedar con nosotros. Porque Jesús de Nazaret no se fue, se quedó aquí. ¿Dónde? En la hostia. Roguemos a la Madre del Cielo para que nos ayude y nos lleve de la mano hacia su Hijo. Para que nos ilumine y nos diga qué es lo que exactamente quiere Jesús. Porque nadie conoce más a Jesús que la Virgen, su Madre. Entonces es importante rogar a ella para que nos asista en todos nuestros días y sobre todo nos lleve a la casa del Padre con su Hijo. Que así sea. Que tengas un excelente viernes. Gracias por llegar a esta parte del video. Si te gusta la información, suscríbete a mi canal, regálame un pulgarcito arriba, no te cuesta nada y me ayudarías mucho. Hasta pronto, que tengas un buen día y bendiciones.